Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Mi nombre es Jeff Adams, conmigo Carla Ponte. Y Carla, aquí estamos de nuevo. Y hace algunos días estuvimos hablando de cultura. Tú eres una persona que naciste en Puerto Rico, así que tienes la situación de hablar dos idiomas y dos culturas. Sí. Porque esta isla es parte de los Estados Unidos, pero es parte de la cultura latina también. Sí. ¿Verdad? Sí. Y usaste una frase el otro día. ¿Hasta qué punto la cultura? Dame contexto. ¿Qué estabas pensando? Es que como yo ahora mismo, o sea, en el ambiente que estoy, estamos en una iglesia y estoy en un sitio, en una country, en un país donde hay muchas culturas, es el melting pot, le dicen. Hay muchas culturas, aquí hay cultura hispana y cultura norteamericana de aquí. Y pues están mezcladas las dos, porque estamos viviendo juntos todos. Entonces, hasta aquí en la iglesia tenemos el ministerio hispano y tenemos el ministerio general en inglés. Entonces, o sea, es como difícil, o puede ser difícil como hasta dónde podemos decir, es que nosotros somos así por nuestra cultura, y hasta dónde es como que no importa, tenemos que hacer esto de esta forma, o hasta dónde la cultura afecta cómo nos desarrollamos, y también dentro de, obviamente estoy hablando de como cristiano, hasta dónde la cultura es una excusa. Dame un ejemplo. Esto es un ejemplo bien básico que yo creo que, o sea, no tiene que ser así. Yo creo que muchos hispanos también van a decir, no, sí, eso sí. No, sí, claro. Si es a las 10, no hay excusa, no es como que, es que nosotros, porque la verdad es que en Puerto Rico, mira, me imagino que sí en muchos sitios, pero mi pastor en Puerto Rico, él nació acá, él es estadounidense, y entonces cuando ya él sabe, él dice, vamos a hacer una comida a las 5, y él dice, y no es hora puertorriqueña, porque hora puertorriqueña es que van a llegar a las 6 o más tarde. Entonces, porque no sé por qué somos así, pero yo creo que, por lo menos en esa parte, yo creo que no importa, que aunque esa es mi cultura, que la verdad yo he luchado mucho con eso, yo he aprendido a que no debo ser así, a que yo entiendo que es como que parte de mi cultura, no estoy diciendo que es bueno, pero he dicho como que, ok, sí es parte de mi cultura, pero aún así, no, hasta ahí, ¿sabes? Como que en eso tengo que arreglarlo. ¿Hasta dónde la cultura? Exacto. Y es un buen ejemplo, porque cuando muchos piensan en la cultura latina, piensan en eso del tiempo, que típicamente llegamos unos minutos tarde, y si se trata de algo como una boda, olvídate. O sea, la boda va a comenzar a las 2 de la tarde, a las 3:30 la novia está llegando. Pero todo el mundo entiende que en estos eventos es la presencia de uno que cuenta. Sí. Y te cuento lo que nos pasó en El Salvador hace muchos años atrás, cuando estuvimos comenzando una iglesia. En aquel entonces, estoy hablando de 40 años en el pasado, cuando la iglesia evangélica no era tan popular, digamos, en América Latina. Yeah. Un porcentaje muy reducido. Pero los líderes de la iglesia tuvimos que tomar una decisión en cuanto a esta cultura, hasta dónde la cultura. Porque si decimos que el culto de la mañana comienza a las 9 de la mañana, sabemos que a las 9:30 van a estar llegando y todo. Pero la iglesia iba creciendo y nos reuníamos en una casita. Y por eso tuvimos que tener varios cultos.
Y entonces si decimos que un culto comienza a las 9 y el otro a las 10:30, pero si no comenzamos hasta las 9:30, o sea, hay Sí. una cadena de consecuencias, Ujú. entonces tomamos la decisión como líderes que si decimos que el culto comienza a las 9, estuvimos en la oficina, al otro lado de la plataforma, con un reloj, y precisamente a las 9 en punto, todos salimos a la plataforma. Buenos días, bienvenidos a la iglesia. Si son 2 personas, 3 personas, no importa. Y con tiempo la Ya. gente aprendió Ujú. que si es una boda, puedo llegar un poco tarde. Si se trata del culto de domingo en la mañana, tengo que llegar. En Costa Rica decíamos hora inglesa. No sé en ¿Sí? tu país, pero... No decimos eso, pero eso está Sí, bueno. sí. Y es otra cosa porque hablas de la cultura latina, pero he tenido la experiencia de trabajar en casi todo país de habla hispana y cada cultura es diferente. Wow. Tenemos cosas en común, Ujú, ujú. pero hay tantas diferencias Yeah. también. Ujú. Yo creo que, no sé, como que no creo que esa es mi cultura. No debe ser una excusa para uno mejorar. O sea, para uno mejorar de manera que ahora vas a llegar más temprano a los sitios. Y más si eres un líder, o sea, tiene que ser bien importante. Bueno, ese es el ejemplo que das. Estás trabajando aquí en Graceway, en la iglesia, Ujú. y si dicen que la reunión va a comenzar a las 10 de la mañana, estás en esta cultura Yeah. y hasta allí llega la tuya. Sí, lamentablemente sí. O sea, yo no puedo llegar a una reunión a las 10:20 Ujú. y que la gente me esté mirando así y simplemente excusarme con el hecho de que esa es mi cultura. O sea, eso da vergüenza. Y entonces no creo que sería hacerse la víctima, es que no me entienden o No. o sea, ellos No funciona. me quieren como líder, estoy siendo líder, voy a hacerlo bien. Y bien significa cambiar eso porque no es eso no es cultura, eso no representa una cultura, llegar tarde, no creo que eso sea representante de una cultura. Si me dijeran como que, Carla, no puedes decir ya que eres puertorriqueña, entonces ahí como que es otra cosa. Pero, Carla, llega más temprano, eso no es una ofensa a mi cultura, o sea, eso es algo para mí, o sea, eso es algo mejorar para mí, eso va a ser bueno para uno. O sea, uno va a aprender a llegar temprano a los sitios, punto. Eso es bueno, eso da un buen ejemplo, un buen testimonio. O sea, imagínate, yo le digo a mi equipo, el ensayo es a las 7:30 y, y me llegan a las 8, o yo llego a las 8, llego más tarde, es como que, bueno, si la líder llega a las 8. Entonces, eso me gustó mucho que estabas diciendo, empezar justo cuando ustedes dicen, y eso va a crear la cultura, o sea. Eso, es crear la cultura. Ujú. Y yo creo que la gente es inteligente para entender la diferencia. Ajá. Por ejemplo, en tantos países de la América Latina hay ciertos aspectos de vida cuando es importante estar a la hora exacta, a la hora inglesa, como decíamos en el país. Pero, por ejemplo, si tienes una cita médica, no vas a llegar 30 minutos tarde, No. tienes que llegar a la hora. Ujú. Y la gente aprende. Y por eso en la iglesia tomamos la decisión, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a disciplinarnos. Yeah. Y todos aquí estamos en la oficina juntos, formamos un equipo Sí. y a las 9 en punto vamos a salir a la plataforma. Sí. Y eso lo hacíamos semana tras semana tras semana, año tras año tras años. Y la gente aprendió y llegó a ser parte de la cultura. Ujú, sí, se vuelve una cultura, porque también, bueno, por ejemplo, esto yo lo puedo decir aquí porque estamos en una iglesia, pero no sé. Por ejemplo, bueno, también como maestra, cuando yo era maestra, siempre hablamos de classroom culture, o sea, Ujú. la cultura en el salón. Ujú. So, así mismo es aquí, es como que aquí hay 2 culturas en esta iglesia ahora mismo, bueno, muchas más, en verdad, pero hablando de la hispana y la estadounidense y americana. Pero hay una cultura como iglesia. Ujú. Entonces es como que eso, la cultura como iglesia,
sin importar tu cultura, la cultura como iglesia es que tenemos que llegar a las 8 o no sé, a la hora que digamos. O la cultura en mi salón de clases, sin importar de dónde tú vienes o cómo es tu casa, acuérdate que tú eres parte de mi salón de clases y mi salón de clases, de esta es la forma que lo hacemos. ¿Entiendes? Como que, bueno, también que no sea algo malo, pero, o sea, también está, exacto, como la cultura de la clase o la cultura de la iglesia como tal. Y eso no es malo, o sea, siempre No, es claro. bueno. Cada organización, cada empresa tiene su cultura. Exacto. Y digamos que algo está pasando en el mundo y digo, bueno, yo quiero ver los noticieros a las 10 de la noche. Y si estoy ahí con mi tele y son las 10 de la noche, pero ¿dónde están los noticieros? Exacto. Entonces estoy enojado, estoy reclamando, ¿no? Sí. Y oye, ahora que lo pienso, que esto, o sea, es un side note, no sé. Yo a veces veo, y una vez estaba hablando con un compañero de la iglesia de Puerto Rico, estaba hablando sobre esto, que aquí, a comparación de nuestro país en Latinoamérica, yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo conmigo, es que cuando estamos aquí en Estados Unidos vemos que todo está limpiecito, las calles están todo está recortadito. Eso no siempre pasa, por lo menos puedo hablar yo de Puerto Rico. No siempre pasa en todos lados, no siempre ves, y también que es una isla y todo, hay mucha vegetación y todo eso, y hay que estar siempre, ¿sabes? Y aquí como que la gente está viendo esto con eso, porque la gente es tan, como dice, hora inglesa. O sea, detrás de todo este detalle bonito, y una vez estábamos hablando de eso, detrás de todo este detalle bonito, de estas calles que están bien limpiecitas, del pasto que está bien recortadito, hay una persona que llegó a tiempo, hay una persona que estuvo trabajando quizá overtime o no sé. O sea, hay personas que llegaron a su trabajo a tiempo, que cumplieron con lo que tenían que hacer, o sea, todo tiene ¿sabes? Igual que como dijiste, si yo a las 10 estoy siempre viendo las noticias y a las 10 me siento y el noticiero no está ahí, entonces, es que es hispano. Imagínate. Entonces, pues, eso es lo que pasa, como que a veces eso es lo que pasa en nuestros países, como que aquí es raro que no pasó esto. No, es que llegó tarde, no le dio. Y pasa mucho. Yo le digo eso a mi mamá, que cuesta arriba a veces son las cosas acá porque el doctor no llegó, se fue o algo, somos bien con el tiempo y es como que... En un episodio anterior estuvimos hablando de las amistades y la importancia de tener amigos diferentes. Ajá. Porque así podemos aprender y crecer. Y yo pienso lo mismo, Carla, en cuanto a las culturas. O sea, cada país, cada ciudad, cada zona de un país tiene su cultura, cada escuela, cada empresa. Tenemos muchas culturas y siempre estamos creando culturas y siempre estamos cambiando culturas. Sí. Pero qué rico viajar y aprender otras culturas. Sí. Y no tenemos que sacrificar la nuestra. No, claro. O sea, como latina, pues estarás llegando tarde cuando tengas 55 años. Porque es la cultura. Pero aprendiendo otras culturas, sabes discernir cuando es apropiado estar a la hora inglesa y cuando es apropiado llegar cuando quieras. Sí, es verdad. Y yo le estaba diciendo esto a una amiga, estábamos hablando sobre esto mismo. Y yo digo como que a mí no me molesta para nada si tienes que venir, es como un get together, decimos, o en Puerto Rico literal decimos un get. Cuando nos vamos a ver algo social y que llegas como 20 minutos tarde, a mí eso no me molesta para nada. O sea, no, a menos que sea súper tarde y ya tengo sueño, no quiero que llegues, pero para mí eso pues no es tan importante, pero sí como que algo oficial como la iglesia, un ensayo, el doctor, o sea, el dentista, tu cita del dentista, te la van a agendar otra vez en otro momento, no te la van a, o sea, si llegas tarde. Y no, y también como líder, así como estabas diciendo, para crear una cultura, para crear, no sé, respeto por el tiempo de las personas y por lo que estás haciendo, o sea. Está bien bueno. respetar estas diferencias, digamos. Es muy interesante que en esta parte de los Estados Unidos mucha influencia europea en la historia, alemanes, ingleses, etcétera, irlandeses.
Y por eso la gente, en cuanto a eso de la puntualidad, ah, la tendencia es llegar a la hora exacta, estar presente todo el tiempo. Pero en esta iglesia, Graceway, que somos de muchas culturas, Sí, de varios idiomas, es muy interesante porque los anglos, digamos, pueden llegar al tiempo, todos sentaditos en sus asientos, y es muy interesante que a veces hay personas que llegan 30 minutos tarde o faltando 10 minutos para terminar el culto. Y uno podría preguntarse, pues, ¿por qué estar aquí? El culto va a terminar dentro de 10 minutos. Pero muy posiblemente, y cuando sucede aquí, yo trato de analizar, ¿esta persona de dónde es? sí, Y casi siempre viene de una cultura que es un poco diferente, cuando lo importante no es el momento de su llegada, sino su presencia. sí. Estuve presente. Ujú, Y por ujú. eso en la América Latina, en tantos países, pues nadie se ofende si alguien llega tarde a tu boda. Lo importante es que está. Sí, sí es cierto, sí. Fíjate, y en otra cultura sería como que esta persona llegó tarde a mi boda, no me... Pero en realidad, sí, también yo lo veo así como que, mira, llegó, ¿sabes? Como más... Correcto. Ajá. Y aquí entre los anglos, si una persona llega tarde para la boda, Do you love me? De verdad me correcto. quiere. Llegaste tarde a mi boda. Sí, sí, yo Pero entiendo. mi punto es, en los dos lados podemos aprender. Ujú, Los latinos podemos aprender que a veces tenemos que estar a tiempo. ujú. Y por el otro lado, los anglos pueden aprender lo importante es estar presente. Yo puedo estar a la hora exacta y no estar presente, Ujú. Eso es cierto, eso es ¿verdad? cierto. Sí. Entonces lo que pasa es que estamos aprendiendo unos de los otros, Ujú, que es tan importante en las relaciones interpersonales, pero también en las culturas. ujú. Eso es más la intención. Exacto, Sí, así es. tiene sentido, sí es cierto. Y yo creo que el mundo de hoy es algo que todos vamos a tener que aprender mejor. Ujú, Por ejemplo, como decía, yo tengo la oportunidad de estar viajando constantemente entre varios países latinos y aprendo más y más las diferencias culturales. ujú. Y hace 30, 40 años atrás no era tanto, pero ahora por el cine, por la música, por la televisión, ya hasta el idioma es más igual. Sí. O sea, siempre tenemos nuestras cosas. Yo estuve en el Perú hace poco y mi socia vivió muchos años en México y estuvimos con un cliente y él dijo, ¿y cómo es que ustedes dicen en México? ¿Cómo fue? ¿A poco? Pero siendo peruano, que nunca se dice, Sí. pero por cine, por televisión y todo esto, pues ya estamos aprendiendo Sí. la cultura de otros. Y ahora, por ejemplo, la vez pasada que estuve en Chile y otros países en Sudamérica, muchos venezolanos por todos lados Sí. que están llegando a los Estados Unidos, pero están llegando a otros países también Sí. por la situación tan trágica en el país y toda la cosa. Pero y yo recuerdo en los días de la revolución de sandinista en Nicaragua, muchos nicaragüenses estaban llegando a Costa Rica y los costarricenses no están arruinando el país. Y bueno, sí, pero o sea, ahora después de un tiempo estamos aprendiendo Sí. unos de Ujú. otros. Sí, es verdad lo que dices que ahora creo que por las redes sociales y por cuán unido cuánto se ha conectado el mundo entre culturas por las redes sociales y por internet, se sabe más de las otras culturas. Porque ahora que yo regreso a Puerto Rico, yo escucho a mis primas diciendo palabras mexicanas y yo, ¿cómo aprendiste eso? Porque allá no hay mucho mexicano para nada. Y yo lo sé porque aquí sí hay muchos y he convivido con ellos. Y me da risa escucharlas decir eso. Y yo, ¿cómo sabes eso? Y ya, o sea, por los influencers que hay de diferentes sitios y todo eso, hay
ya se saben muchas cosas y se repiten. En Puerto Rico no hay casi venezolanos, pero todos dicen chama de momento. Pero por cosas que escuchan de influencers y cosas así. Correcto. Sí. Vamos a dar una vuelta a esta cosa, porque ¿sabes qué? Esta diferencia de culturas es algo que tiene un lugar muy importante en el Nuevo Testamento. La diferencia cultural entre los creyentes que vienen de un fondo hebreo y los creyentes que venían de un fondo gentil. Y las luchas y los prejuicios y los argumentos y bueno, todo y mucho de lo que Pablo hacía era tratar de equilibrar estos prejuicios. Sí. Y por fin terminamos aprendiendo unos de los otros. Así que esta plática que tenemos sobre cultura tiene su base bíblica, ¿no? Claro. Y tanto podemos aprender haciendo esta aplicación. Así que la próxima vez que estamos quejándonos de esta gente de este país que está llegando a lo nuestro, que no sé qué, que lo van a arruinar, y podemos imaginar el mundo neotestamentario. Sí. Esos gentiles que están llegando a nuestra iglesia y no son cultos, que son así, así. Lo mismo. Sí. Hoy en El día. pastor Todd habló hace poco sobre eso cuando terminamos de cantar una canción que estaba bien avivada, y él dijo, quizás algunos de ustedes no están acostumbrados a toda esta música, o quizás algunos de ustedes sí. ¿Y qué nos dice Pablo cuando pasaba esto mismo? Él pudiera haber dicho, vamos a adorar los gentiles a tal hora y los judíos a tal hora, porque somos bien diferentes, pero no, lo que está diciendo que ahora somos uno en Cristo, que vamos a hacer que esto funcione juntos. Y vivir con esta unidad. De culturas y de creencias, pero todos juntos. Wow, qué interesante. Pero se nos acaba el tiempo. Sí. Gracias, amigos, por acompañarnos, y esperamos que estas prácticas sobre la vida normal, la vida cotidiana, en contexto bíblico, o sea, ¿qué podemos aprender como seguidores de Cristo Jesús para llevar nuestro cristianismo a las calles, a las escuelas, a las fábricas, a los bancos, a la cultura? Todo esto estamos tratando de aprender para crecer y crecer a fondo. Gracias por acompañarnos. Puedes suscribirte en el lugar en donde encuentras tus podcasts, y aquí estamos contigo de hoy en 8. Que Dios te bendiga.